El material que vamos a utilizar para tejer este toallero es estambre en color rojo, blanco, rosa pálido o color piel y negro, además de un gancho del número 3.5. Comenzamos con el estambre en color rosa. Vamos a hacer un anillo mágico, después 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 15 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Con las 3 cadenas en total, aquí nos quedaron 16 puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Por lo tanto, si contamos las cadenas que están en la parte superior de cada macizo, nos deben quedar ahora 15 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior 2 macizos juntos. Y después 2 macizos juntos en cada uno de los puntos que me quedan. Cerramos esta vuelta al igual que la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 3 con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Ahora un macizo solo en el siguiente punto y repito esta secuencia. 2 macizos juntos en el primer punto que encuentro libre y un macizo solo en el siguiente punto. 2 juntos 1, 2 juntos 1, 2 juntos 1 y así hasta terminar la vuelta con 3 cadenas más 45 macizos. Cerramos esta vuelta también en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a dejar pendiente el hilo. Hacemos otra pieza igual pero en color blanco. Solo que a esta sí le vamos a cortar el hilo. De esta forma deben quedar las dos piezas. Vamos a colocar, las dos están por el derecho, la que está en color rosa sobre el color blanco. Las vamos a unir con una vuelta de punto deslizado. Atravesamos las dos piezas y vamos a tejer un punto deslizado en cada punto, procurando no tensar demasiado el hilo para que no encoja.
Vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Como pueden ver, aquí quedó dividido el color blanco del color rosa y se forma una cadenita en cada color. Entonces vamos a tejer por el lado derecho, que sería este, sobre la cadena en color blanco que está abajo. Entonces vamos a colocar nuestro estambre de esta manera. Hacemos una cadena y en el mismo punto un medio punto. Enseguida una cadena. En el siguiente punto vamos a tejer 3 macizos juntos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto también 3 macizos juntos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente punto un medio punto. Este motivo lo voy a repetir 8 veces más. Me deben quedar 9 motivos como estos. Una cadena después del medio punto que tejí. 3 macizos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. Una cadena, un medio punto en el siguiente punto y repito, una cadena, 3 macizos juntos, 3 macizos juntos, una cadena y un medio punto en el siguiente punto. Vamos a tejer ahora 2 cadenas. Aquí ya quedaron los 9 motivos. Vamos a hacer 2 macizos, uno en cada punto. Después una vareta en el siguiente punto. Un medio punto alto en el siguiente punto. 9 medios puntos normales, uno en cada punto. Ahora un medio punto alto en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Y termino esta vuelta haciendo 2 macizos, uno en cada punto. Y una vareta en el primer medio punto que tejimos en esta vuelta.
Hacemos 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta. Volteamos el tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los 19 puntos que nos debieron quedar en la vuelta anterior. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a colocar 2 marcadores separando los 19 puntos que hay en la parte de abajo en la vuelta número 2. Vamos a levantar primero el punto que está marcado del lado derecho y vamos a tejer hacia acá. Estoy colocando el estambre en color blanco, hago una cadena, levanto nuevamente el mismo punto y ahí hago un medio punto. Después 2 cadenas, paso un punto sin tejer, levanto el siguiente y hago un medio punto. 2 cadenas, paso el siguiente punto sin tejer, levanto el siguiente y hago un medio punto. 2 cadenas, paso un punto sin tejer, levanto el siguiente y hago un medio punto, y así hasta tener 9 arcos como estos. Voy a dar vuelta al tejido, hago una cadena y dentro del primer arco o debajo de él vamos a tejer 4 macizos. Una cadena, un medio punto en el medio punto de la vuelta anterior, una cadena, y este motivo lo voy a repetir en cada uno de los arcos que me quedan. Me deben quedar en total 9 motivos. Después de la cadena tengo que hacer 4 macizos debajo del segundo arco. Una cadena, un medio punto en el medio punto de la vuelta anterior, una cadena, 4 macizos debajo del siguiente arco, una cadena, un medio punto en el medio punto de la vuelta anterior, y así hasta terminar. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora entre estas 2 hileras de motivos vamos a tejer uno más. Separamos entonces los 27 puntos que están en esta parte de abajo. Comenzamos nuevamente con el marcador del lado derecho. Levanto ese punto que está marcado, hago una cadena, vuelvo a levantar el mismo punto y ahí dejo un medio punto. Ahora 3 cadenas, voy a pasar en este caso 2 puntos sin tejer y en el siguiente punto hago un medio punto. Eso es lo que voy a repetir hasta tener 9 arcos como estos. 3 cadenas,
paso 2 puntos sin tejer, levanto el siguiente punto y ahí hago un medio punto, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer, levanto el siguiente y ahí hago un medio punto y así hasta llegar aquí. Doy vuelta al tejido, hago una cadena y ahora 5 macizos debajo del primer arco. Una cadena y un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior, una cadena, 5 macizos debajo del siguiente arco, una cadena y un medio punto en el siguiente medio punto de la vuelta anterior y así hasta terminar con 9 motivos como estos. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. La siguiente pieza se va a tejer en color blanco. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 4 cadenas, cargamos 2 veces el gancho y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer 3 macizos largos incompletos que se van a quedar pendientes aquí en el gancho. Este es el segundo. Y el tercero. Ahora cerramos juntos los 4 puntos que tenemos. Vamos a cortar el hilo y hacemos otro motivo como estos en el lado opuesto. Deben quedar 2 cadenas libres de este lado y 2 de este. Aquí corté ya el hilo, aún no lo oculto, pero dejé, como les dije, 2 cadenas libres de cada lado y en la que queda en el centro vamos a colocar el estambre. Hacemos 4 cadenas y repetimos lo que tejimos aquí. 3 macizos largos incompletos que se van quedando pendientes en el gancho y que vamos a cerrar juntos en una sola vez al final. Ahora sí vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera y así se debe ver. Con las instrucciones que les voy a dar a continuación vamos a tejer 2 piezas iguales. Comenzamos haciendo 4 cadenas y en la primera de ellas vamos a tejer 2 macizos juntos. Ahora vamos a hacer 6 motivos como estos consecutivos sin dar vuelta al tejido, todos por el derecho. Tres cadenas. Donde nacieron las 3 cadenas vamos a hacer 2 macizos.
Aquí ya está el segundo motivo y como tejí este, vamos a tejer 4 más. 3 cadenas, 2 macizos juntos donde nacieron las 3 cadenas, tres cadenas, 2 macizos juntos donde nacieron las 3 cadenas, y así hasta terminar con 6 motivos. Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 5 centímetros. Atamos entre sí para formar un círculo y ocultamos el sobrante tanto del hilo de inicio como del hilo de la terminación con ayuda de una aguja lanera. Vamos a tejer ahora las cejas. Hay que dejar 5 centímetros de hilo antes de comenzar a tejer. Y lo que vamos a hacer son 7 cadenas lo más apretadas posible. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena que tejimos y vamos a tirar de los extremos para desaparecer la primera y la última de las 7 cadenas que tejimos. Estas piezas se van a quedar así para poderlas colocar a la cara al momento de armar. Vamos a tejer ahora con color rojo el gorro sobre la primera vuelta que tejimos de 19 macizos, pero por la parte de atrás. Levanto el primer punto, paso el estambre a través de él, hago 3 cadenas que representan el primer punto de esta vuelta en color rojo y voy a levantar cada uno de los puntos de esta forma y hacer un macizo. En total nos deben quedar 19 macizos en esta primera vuelta. Así se ve por el derecho, así por el revés y así queda debajo de esta vuelta en color blanco, como una especie de hilvanes. Vamos a hacer una vuelta más de un macizo en cada uno de los puntos, comenzando con 3 cadenas. Volteamos el tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar con 19 macizos en total. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Volteamos el tejido, vamos a hacer un macizo en el primer punto libre que encuentro, que en este caso es el segundo porque el primero ya quedó cubierto con las 3 cadenas que tejimos al principio. Sobre los siguientes 2 puntos voy a hacer una disminución. Hacemos un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya está hecha la disminución.
Vamos a hacer ahora 2 macizos, uno en cada punto. Otra disminución sobre los siguientes 2 puntos. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Dos macizos, uno en cada punto. Otra disminución sobre los siguientes 2 puntos. Y termino esta vuelta número 3 con 2 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Volteamos el tejido. Vamos a tejer un macizo en el primer punto libre que encuentro. Después una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Un macizo en el siguiente punto. Una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Un macizo en el siguiente punto. Una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Un macizo en el siguiente punto. Una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Y termino esta vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. Tres cadenas para comenzar la siguiente vuelta, que es la vuelta número 5. Vamos a hacer ahora una disminución sobre el segundo y el tercero de los puntos de la vuelta anterior. Otra disminución sobre los siguientes 2 puntos. Un macizo en el siguiente punto. 2 disminuciones sobre los siguientes 4 puntos. Y termino con un macizo en el último punto. Tres cadenas para comenzar la vuelta número 6. Volteamos el tejido. Vamos a tejer una disminución sobre los primeros 2 puntos libres que encuentro. Un macizo sobre el siguiente punto. Una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Y por último, un macizo en el punto que me queda. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 4 macizos incompletos, uno en cada punto. Estamos dejando los pendientes en el gancho. Y ahora los 5 puntos que tengo los cierro juntos. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Como pueden ver, este gorro queda cóncavo,
no queda plano, pero esa es precisamente la idea, para que se facilite doblarlo y que tenga cuerpo. Para rectificar la cantidad de puntos en cada vuelta de este gorro, en la vuelta 1 y 2, 19 puntos, en la vuelta 3, 15 puntos, en la vuelta 4, 11 puntos, en la vuelta 5, 7 puntos, en la vuelta 6, 5 puntos, y en la vuelta 7 solo un punto, porque de 5 que teníamos, como los cerramos juntos, nos quedó un punto al final. Ahora, sobre una argolla plástica, que son más bien asas para bolsa, vean la forma que tiene. La medida en su base son 13 centímetros. Puede ser blanca o transparente. Vamos a comenzar con color rojo. Hacemos una cadena en nuestro gancho. Colocamos el estambre por debajo de la argolla y comenzamos a tejer en medio punto. Hasta cubrir toda esta parte, y en total 50 medios puntos. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer una vuelta de macizos, en total 50, uno en cada punto, tomando solamente la parte de arriba de la cadena. Aquí pueden ver que la cadena tiene dos hilos visibles, que son uno abajo y uno arriba. Entonces, en el de arriba, ahí es en donde vamos a tejer cada punto. Después vamos a hacer dos vueltas más de 50 macizos cada una, pero estos tejidos en forma normal, donde corresponde tejerlos. No como en este caso, que estamos levantando solamente la parte de arriba de la cadena, sino la cadena completa. Al terminar, vamos a cortar el hilo, dejando aproximadamente 1 metro para poder coser. Cada una de las dos vueltas que vamos a tejer después de esta se comienzan con 3 cadenas. De esta forma quedaron ya las dos vueltas que tejimos de 50 macizos cada una, más la que hicimos de base, que está tejida solamente en la parte de arriba o en el hilo de arriba de la cadena, y como pueden ver, también queda cóncava, no queda plana. Vamos ahora a doblarla de esta forma y a coserla tomando la cadenita sobre la que no tejimos, que dejamos libre, y un punto de este lado. La siguiente cadenita y el siguiente punto, la siguiente cadenita y el siguiente punto, y así hasta terminar. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora, con color rojo, vamos a tejer la boca. Hacemos 10 cadenas, lo más apretadas que se pueda.
Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena que tejimos. Vamos a tirar de él para desaparecer esa cadena y del otro extremo hacemos lo mismo. Tirar del hilo para desaparecer la primera cadena. Aquí en total, si las contamos, nos deben quedar 8 cadenitas. Dejamos estos hilos sin guardar porque los vamos a utilizar para colocar esta pieza en la cara. Vamos a tejer ahora los guantes que se hacen en color negro. Yo voy a cambiar a este color que es más claro para que distingan lo que voy tejiendo, pero con las mismas instrucciones vamos a hacer 2 piezas iguales, les repito, en color negro. Comenzamos haciendo un anillo mágico y 3 cadenas. Dentro del anillo vamos a tejer 12 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. En esta vuelta tenemos entonces 3 cadenas más 12 macizos igual a 13 puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar la vuelta, y entonces si contamos las cadenitas que quedan en la parte superior de esta vuelta o de estos puntos, nos deben quedar 12 puntos sobre los que vamos a tejer la siguiente vuelta. 3 cadenas, un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después un macizo en cada uno de los puntos que me quedan. Nos vuelven a quedar 3 cadenas más 12 macizos, 13 puntos. Esta vuelta se va a cerrar al igual que la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, y por lo tanto vamos a tener 12 puntos en total para tejer la vuelta número 3, que se va a hacer idéntica a la que estoy haciendo en este momento. Aquí en total nos deben quedar 3 vueltas consecutivas de 12 macizos cada una. Aquí están ya las 3 vueltas de 12 puntos cada una. Ahora vamos a bajar sobre el primer punto de la vuelta anterior y a subir sobre el segundo. Comenzamos con 3 cadenas, vamos a cargar el gancho a levantar el primer punto de la vuelta anterior, hacemos un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y ahora lo cerramos juntos. Después, entre el primer macizo y el segundo de la vuelta anterior, aquí abajo, voy a hacer un macizo. Ya bajé en esta parte, ahora voy a subir por el segundo macizo y ahí voy a tejer 2 macizos incompletos que vamos a cerrar juntos. Termino esta vuelta haciendo un macizo
termino esta parte viene siendo el dedo pulgar, haciendo un macizo en el segundo punto. Entonces esta pieza debe quedar así. Terminamos de tejer la vuelta, la cerramos aquí, bajamos por el primer macizo de la vuelta anterior, dimos vuelta como en U, subimos sobre el segundo macizo de la vuelta anterior y ahora vamos a hacer un punto deslizado en las 3 cadenas que tejimos al principio. Ahora 2 cadenas, y esas 2 cadenas se van a colocar con un punto deslizado en el mismo lugar donde hice el último de los macizos. Vamos a tejer 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4 y vamos a hacer un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar nuevamente con 12 macizos más 3 cadenas, y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Para armar vamos a colocar los guantes de esta forma, de modo que el dedo pulgar quede exactamente alineado con la base de nuestra argolla. Hay que colocar pegamento y esperar a que seque en ambos casos. Después, esta pieza que tejimos, este es su derecho, vamos a colocarla de modo que el revés quede a nuestra vista. Pegamos 2 de los motivos sobre el guante, uno en cada uno de los costados, damos vuelta y vamos a atar de esta forma. Colocamos pegamento detrás de los 2 motivos que están en los extremos. Hacemos otro nudo, esperamos a que seque y después ocultamos el sobrante de los hilos, uno en cada lado. Vamos a hacer lo mismo con el otro guante. Vamos a pegar un pompón en el extremo del gorro, en la punta, y lo vamos a pegar más o menos a esa altura. Después colocamos pegamento en la vista del gorro, en esta parte, y lo fijamos a la primera hilera que hicimos para la barba, y hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a poner el pegamento solamente en el centro del bigote, en la parte de atrás. Lo colocamos arriba del centro, en esta parte, a esa altura, de modo que el centro quede exactamente abajo de este círculo pequeño. Ahí vamos a colocar un pompón en color rojo, le ponemos pegamento y esperamos a que seque. Y digamos que ya está seco el bigote, ya lo colocamos en donde necesitamos. Entonces, a los lados de él
por la parte de abajo vamos a pasar los hilos que tenemos en los extremos de esta tira de cadenas que hicimos en color rojo. Vamos a colocar pegamento en forma curva, una línea, de modo que quede formada la sonrisa, y ya ustedes deciden si es un poco más recta o más curva. Vamos a colocar entonces pegamento, presionamos y dejamos secar. Suponiendo que ya está todo pegado, vamos a colocar ahora un par de ojos de papel. Les ponemos pegamento, aunque ya traigan su propio adhesivo, y esperamos a que seque. Y el procedimiento que realizamos para pegar esta tira de cadenas que formó la boca, lo vamos a hacer con las cejas, ya sea que las quieran inclinadas, curvas. Ustedes eligen en dónde colocarlas para darle la expresión que ustedes quieran. Vamos a medir a qué altura queremos que vaya la cara, dejando la misma distancia en ambos lados. Colocamos pegamento y esperamos a que seque. Por último, en la parte de atrás de la cabeza, atrás de donde hicimos esta vista, vamos a coser una argollita plástica. Esta mide 2.5 centímetros de diámetro para poderlo colgar. Y así es como queda ya armado. Yo le voy a colocar solamente una toalla en color blanco con un encaje en el borde, en la parte inferior, en color rojo. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.